Buenas noches, hermanos. Buenas noches. ¿Cómo se encuentran en esta hermosa noche que el Señor nos permite estar aquí para bendecir y para alabar su nombre? Esperamos que nuestros hermanos que nos ven desde sus hogares se encuentren también bendecidos y se encuentren bien a pesar de las situaciones. Es un enorme privilegio, una alegría, siempre poder estar aquí adorando a nuestro Dios. Y también lo es el compartir su palabra. Es algo que me da mucha alegría poder hacer en esta noche. Creo que en esta noche estamos los que somos y somos los que estamos. La palabra del Señor nos edifica profundamente y hoy veremos que la palabra de nuestro Dios y lo que nuestro Dios hace es, como siempre lo hemos visto en el libro de los Hechos, algo que el Señor hace con su poder y usa hombres y mujeres comunes y corrientes como nosotros. Aún seamos pocos en estos tiempos difíciles, no tenga ninguna duda que el Señor va a cumplir y seguirá cumpliendo su propósito, porque Él cumple su palabra en todo tiempo. La noche de hoy quisiera que aprendiéramos y reflexionáramos. Creo que es una enseñanza muy importante y muy fundamental. Creo que es algo de lo que, debido a nuestra naturaleza humana, a veces se habla poco, pero gracias a este estudio del libro de los Hechos que nuestros hermanos hemos llevado verso por verso, pasaje por pasaje, historia por historia, nos permite desentrañar, nos da la oportunidad de sacar enseñanzas que probablemente no son las más usadas o las más populares, pero esto es muy importante porque hay enseñanzas en la palabra de nuestro Dios que, de no ser por ir de esta manera, verso por verso, quizá no entraríamos, y son enseñanzas muy importantes. La enseñanza de esta noche la he centrado en un discípulo de nuestro Señor Jesucristo, un hombre de buen testimonio en la palabra, un hombre como todos los siervos de Dios, que no son perfectos, pero que cumplieron el propósito de Dios. Un discípulo de nuestro Señor Jesucristo, un hombre de liderazgo y de confianza llamado Bernabé, en la primera iglesia, en la iglesia primitiva que está descrita en el libro de los Hechos. La importancia de este tema radica, y he titulado así esta enseñanza: se solicitan más Bernabés en la iglesia. Creo que ahora que analizaremos estos versos, ustedes y un servidor quedaremos convencidos que verdaderamente necesitamos aprender de la conducta de este varón siervo del Señor llamado Bernabé. Normalmente, como les decía, no es de los varones quien se predica, pero gracias a que hemos ido verso a verso estudiando, nos damos cuenta que hay enseñanzas muy importantes que a veces ignoramos. La enseñanza de hoy es acerca de ese líder que está dispuesto a pasar a un segundo plano, ese líder que está dispuesto a sacrificarse con tal de un bien común, con tal, en este caso para nosotros, del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. A manera de introducción, a lo largo de la historia de la humanidad, hablando fuera del contexto bíblico, han habido grandes líderes en el mundo, hombres de renombre como científicos, médicos, viajeros, conquistadores, revolucionarios, hombres muy importantes, de los que la historia habla mucho y de los que la mayoría conocemos sus historias. Sin embargo, poco se estudia
o poco se habla de aquellos hombres que estuvieron a la par o que estuvieron detrás, quizás sin ser vistos, pero que ayudaron a estos grandes líderes a llegar a la meta, a llegar a cumplir el propósito en muchos ámbitos de sus vidas. Estos líderes, sin estos hombres, sin estas mujeres, que a veces, como les decía, pasan desapercibidos o aparentemente invisibles, o quizá no nos detenemos a estudiar tanto en la historia acerca de ellos, porque normalmente el líder principal es el que se roba toda la atención. Pero el trabajo, y en este caso el trabajo, la obra de Cristo, y cualquier trabajo que se emprende, ya sea hablando en el ámbito secular, hablando de la historia del mundo o la historia de la iglesia, es una obra que primeramente está sostenida por el poder de Dios, pero en la que si no participamos todos, difícilmente o sería imposible que cualquier hombre solo la logre. Hoy aprenderemos de este líder llamado Bernabé. Vamos a orar a nuestro Dios para abrir sus sagradas escrituras. Padre, te doy gracias, Señor, porque en esta noche nos permite, Señor, estar reunidos. Padre, sentimos tu presencia, Señor. Te sentimos aquí, Señor. Estás con nosotros. Gracias, Señor. De ti depende, Señor, nuestra fuerza. De ti depende lo que hacemos, no nuestra capacidad, Señor. Nosotros no teníamos nada, Señor, antes de que llegaras a nuestra vida. No teníamos capacidad de hablar, Señor. No teníamos capacidad de estar aquí al frente. No teníamos capacidad de nada, Señor. Antes de que tú tuvieras misericordia, nos perdonaras, Señor, y nos escogieras para un propósito más grande que nos empodera conforme a tu misericordia y tu gracia. Nos ayuda, Señor, a hablar y a expresarnos a los que quizá no era esa nuestra cualidad. Nos ayuda a cantar a aquellos que quizá no era nuestra cualidad, o tocar o hacer lo que hacemos, Señor, porque tú eres un Dios bueno, Señor, y amoroso que cumplirá su palabra, Señor. Tu palabra dice que tuviste tanta misericordia que usaste, Señor, a aquellos, Señor, hombres imperfectos que no eran nada para el mundo, Señor, pero los usaste para demostrar que tuya es la gloria y la honra por los siglos de los siglos y que la sabiduría humana es vanidad, Señor, comparada contigo. Gracias, Señor Jesús, por tu santa palabra. Guíame por medio de tu Espíritu Santo, únicamente, Señor, para enseñar tu palabra, no para parecer elocuente. Sin embargo, si así tú lo quisieras, para tu gloria y tu honra, Señor, gracias, Señor, que se haga tu voluntad. Guíame para hablar tu palabra en esta noche, en el nombre de Jesús, amén. Bueno, hermanos, nos encontramos en el capítulo 9 del libro de los Hechos. Hemos visto la conversión de Saulo, hemos visto a nuestro hermano Pablo predicando en Damasco, ahora con el nombre de Pablo. Y vamos a concentrarnos en esta noche en los versos 23 al 31. Eso es lo que analizaremos esta noche. Capítulo 9 del libro de los Hechos de los Apóstoles, versos 23 al 31. Vamos a desarrollar algunas ideas juntos del tema que he preparado para esta noche. Una vez que entremos en los puntos, vamos a desglosarlos según los versos. Por eso le pido que leamos este pequeño pasaje, vamos a leerlo juntos. Vamos a leerlo todo del 23 al 31, no es muy largo, para estar en contexto y después de esto entraremos en el estudio de los versos y las enseñanzas que hay aquí. Dice así la palabra de nuestro Dios, versos 23 al 31, capítulo 9 del libro de los Hechos. Saulo escapa de los judíos. Pasando muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle, pero sus acechanzas llegaron a conocimiento de Saulo, y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. Saulo en Jerusalén. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo
no creyendo que fuese discípulo. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Y estaba con ellos en Jerusalén, y entraba y salía, y hablaba denodadamente en el nombre del Señor, y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. Cuando supieron esto, los hermanos le llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Vamos al primer verso 23, capítulo 9. Lo primero que podemos notar en el verso 23 es que Pablo se encontraba predicando en la ciudad de Damasco. En versos anteriores, en la enseñanza de nuestro hermano Carlos, vimos acerca de lo que la Biblia nos muestra, cuál fue la enseñanza y cómo es que Pablo aprendió el Evangelio revelado por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, lo primero que podemos notar es que Pablo se encuentra predicando, pero los judíos habían hecho ya un consejo para matarle. El primer verso podemos encontrar adversidad desde el principio. Los líderes judíos eran muy celosos de la ley de Moisés. Este celo que ellos sentían por la ley quizá no era el punto realmente malo. Saulo era un hombre celoso de la ley, y cuando se encuentra con nuestro Señor Jesucristo, todo ese conocimiento y ese celo de la ley seguramente que también le sirvió o le ayudó en su conducta el ser un hombre celoso y disciplinado. Pero este celo de los judíos estaba desenfocado como podíamos verlo en Saulo, y eran tan celosos que prácticamente todo lo querían resolver cuando algo era así muy apremiante para ellos, que se sentían tan ofendidos o no encontraban en este caso cómo debatir ante las predicaciones tan sobresalientes de Pablo, pues querían matarle. Pero estas acechanzas llegaron a conocimiento de Saulo, y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Las ciudades de antes, como ustedes ya saben, normalmente estaban amuralladas para proveer de protección al pueblo. Entonces, a estas ciudades solamente se accedía por medio de una entrada que estaba custodiada por estos hombres judíos que querían asesinar a Pablo. Entonces, los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. Algo más o menos como la imagen, algo más o menos como lo que está usted viendo en sus pantallas, algo más o menos así. Tuvieron que sacar al apóstol Pablo, Saulo, lo tuvieron que descolgar por medio de una ventana de noche, en la madrugada, para que él pudiera escapar de estas amenazas. Lo único que puedo recalcar o que quisiera recalcar de ese verso es que habrá veces en las que el Señor nos libre de peligros y quiera mostrar su poder, pero habrán otras veces en las que, como cualquier ser humano, tendremos que huir del peligro, como lo hizo Pablo, y vemos en él una conducta que acepta cualquier tipo de situación, sea que Dios quiera librarnos, o sea que tengamos que salir por una canasta, colgados por una ventana en la noche. Vamos a pasar al verso 26. Saulo es sacado de Damasco a causa de las amenazas. Entonces Pablo llegó a Jerusalén. Él trataba de juntarse con los discípulos, pero los discípulos le tenían miedo. Esto obviamente debido al historial que conocían de Saulo. Él, como lo hemos estado viendo en las enseñanzas anteriores,
pues él se dedicaba a asolar a la iglesia, él se dedicaba consentía incluso en la muerte de los cristianos. Entonces era natural que los creyentes pues sintieran temor de juntarse con él. Pero entrando a la parte importante, es aquí donde aparece este varón llamado Bernabé. El primer punto que quiero destacar es la intervención de Bernabé y la importancia de un hombre como Bernabé. Vamos a leer el verso 27. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Vamos a entrar al estudio de la persona del discípulo Bernabé. Primero que nada, ¿quién es Bernabé y dónde podemos verlo por primera ocasión en las Escrituras? Si regresamos al capítulo 4 y recordamos la historia acerca de Ananías y Zafira, sabremos que Bernabé era un hombre llamado José, natural de Chipre, que era un levita. Este hombre, dice la Biblia, que vendiendo una heredad la trajo delante de los apóstoles. O sea que era un hombre bastante generoso. Vamos a leer el verso 36 y 37 del capítulo 4. Capítulo 4 de los Hechos, versos 36 y 37, para corroborar lo que estaba diciendo hace un momento. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Y aquí está Bernabé. Es un hombre llamado José, es un nuevo creyente en Cristo de la iglesia, pero es un hombre que sus características lo llevaron a ser apodado por los apóstoles como Bernabé o como hijo de consolación. Y lo que quiero resaltar en la enseñanza de hoy es lo necesario de tener Bernabés, tener hijos de consolación entre nosotros. Porque creo que hablamos a veces poco de esto, pero es de mucha importancia y lo vamos a ver a la luz de la palabra. Primero que nada, lo que quiero resaltar es la generosidad de Bernabé. Es una persona que estaba dispuesto a entregar no solamente su tiempo, no solamente quizá su presencia o su apoyo, sino incluso estuvo dispuesto a compartir, a deshacerse de lo único que él poseía, que era una heredad o un terreno. En este pasaje de Hechos 4, la palabra nos contrasta la generosidad de Bernabé ante el corazón no tan generoso de Ananías y Zafira, que quisieron simplemente aparentar una falsa generosidad o aparentar generosidad, pero realmente fue una falsa generosidad. Entonces, lo primero que quisiera que aprendiéramos de este hombre Bernabé es a ser personas que no pensemos primeramente en nosotros, sino que pensemos siempre en la causa común que tenemos, que es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Que no tengamos temor de poner nuestras vidas, nuestros talentos al servicio del Señor. Que no tengamos, que no frenemos de ser generosos, que no frenemos nuestras manos de ofrendar aquí en la casa de Dios, de ayudar a la obra, y aprendamos a ser hombres y mujeres generosos como Bernabé. Se requiere mucho en estos tiempos, debido a que desafortunadamente han habido hombres y mujeres que trastornando o trastocando el Evangelio se han aprovechado de muchas personas y han puesto en mal el Evangelio de Cristo. Debido a enriquecerse de las personas, a veces en las iglesias de sana doctrina estamos del otro lado de la balanza. A lo mejor nos falta ser también más generosos
pero debido a esta mala imagen que han dado muchos que se dicen pastores, pues mucha gente cree que las iglesias pues son un lugar para enriquecer a los pastores o a los líderes, y desafortunadamente hay lugares que sí. Sin embargo, si nosotros sabemos que en lugares como este lugar que el Señor nos permite y nos bendice estar aquí, el uso del dinero se hace para el servicio de este recinto y no es un dinero que va dirigido ni al pastor ni a ninguno de nosotros, recordemos ser generosos, hermanos, sobre todo en estos tiempos que debido a que nos ausentamos, pues no estamos aquí todo el tiempo ofrendando, pero este lugar pues sigue generando gastos. Entonces, por favor, seamos generosos, por favor, apoyemos la obra de Cristo y apoyemos en los gastos que representa este lugar, porque se predica la palabra de Cristo y porque la gente necesita seguir escuchando el evangelio de nuestro Dios. Quisiera destacar ahora el segundo rasgo del que quisiera que aprendiéramos de Bernabé. Vamos al capítulo 8, en el mismo libro, solo un verso, capítulo 8, verso 4. Perdón, son algunos versos. A partir del 4, le daré lectura para que entendamos acerca de este segundo punto que quiero resaltar de Bernabé, y es ser un hombre y una mujer perdonador. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad, y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Y estaban atentos, porque sus artes mágicas le habían engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaron hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que hacían, estaba atónito. Le pido una disculpa. No era el pasaje que quería leer. Veo que no era el pasaje que quería leer, pero bueno, lo tengo así anotado. Pero no importa, seguimos adelante. Como les decía, Bernabé era un hombre perdonador. Era un hombre que perdonaba las ofensas. Y esto lo podemos ver Vamos a pasar a la tercera característica, ya que no encuentro la cita del segundo punto que quería desarrollar. Pero ahorita más adelante, probablemente entrando en contexto de otros textos, recuerde cuál es la cita. Punto 3 que quiero que aprendamos de Bernabé. Bernabé era un hombre conciliador, era un hombre intercesor. Continuando en el capítulo 9 donde estamos, y recordando lo que el verso 27 dice: entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor. Un hombre conciliador, un hombre intercesor. De no haber sido por la intervención de Bernabé, de no haber sido por esta intercesión que él hizo por el apóstol, o ser un hombre conciliador, el apóstol o Saulo no hubiera podido probablemente reunirse con todos los creyentes de Jerusalén y empezar su ministerio y todo su servicio.
Podemos aprender entonces que necesitamos en la iglesia más hombres conciliadores y más hombres intercesores. Es normal que a veces fallemos entre hermanos. Es ahí donde entra la necesidad de un hombre que sea conciliador entre hermanos que se encuentran en algún desacuerdo o en algún conflicto. De no tener hermanos con esa característica de ser conciliadores como Bernabé, la iglesia de Cristo se vería dividida y nos veríamos quizá en los problemas que a veces se dan, nos veríamos separados por más tiempo. Pero quisiera que aprendiéramos que es necesario que seamos hombres y mujeres conciliadores entre unos y otros. La reputación de Saulo le precedía, o una mala reputación de Saulo le precedía. Sin embargo, como ha enseñado el pastor, como ha enseñado nuestro hermano Misael, o en diferentes enseñanzas, Dios tiene un panorama completo de nuestras vidas. A veces en ese panorama parcial que tenemos los seres humanos, pues solamente vemos una parte de la historia, pero no sabemos lo que Dios, cómo se va a desarrollar esa historia. A veces vemos hombres o mujeres que cometen errores, pero no sabemos si más adelante Dios, o desde ese momento Dios está tratando con esa persona y será alguien importante, o simplemente la importancia que tenemos todos, que es sumar nuestra parte como cuerpo de Cristo. Si no sumamos de esta parte aparte, si no sumamos todas esas partes como cuerpo de Cristo, no podremos llegar nunca a cumplir la obra de nuestro Señor. Por eso la necesidad de hombres como Bernabé, que concilien entre los que están distanciados, en los que quizá han tenido un malentendido, o aquellos que quizá en otro tiempo, como Saulo, vivían una vida diferente, pero darles la oportunidad como Bernabé. Bernabé le dio la oportunidad a Saulo de escucharlo. Para él poder interceder por él, tuvo que escucharlo. Normalmente a veces nos quedamos simplemente con los juicios previos que hacemos, pero no nos damos tiempo de escuchar las historias. Bueno, Bernabé fue un hombre que se dio tiempo y que hizo a un lado, número uno, su temor, número dos, su desconfianza, para escuchar que Saulo era un nuevo hombre, que Saulo había tenido un encuentro con Cristo. Seamos hombres y mujeres conciliadores entre los hermanos, seamos intercesores entre los hermanos y los conflictos que se puedan dar, o los hermanos que ahora en Cristo son una nueva criatura, seamos conciliadores entre ellos y los creyentes que tienen más tiempo. Punto número 4. Bernabé es un hombre de segundas oportunidades. Qué necesario es tener hoy en día en la iglesia de Cristo hombres y mujeres que den segundas oportunidades a los que fallan. Yo le doy gracias al Señor porque en esta congregación se predica la sana doctrina, pero también le doy gracias porque he aprendido de mis líderes, he aprendido del pastor, algo que a veces se nos escapa y a veces por la gracia de Dios creemos vivir de una manera muy correcta, pero lo único que pasa es que a veces no logramos ver nuestros propios errores y vemos los errores de los demás. Sin embargo, aún así sí se van a presentar los errores y las caídas en nuestras vidas. Es muy importante que existan hombres como Bernabé dispuestos a dar una segunda oportunidad a aquel que se equivoca y a aquel que cae, porque ciertamente todos, sin excepción, pecamos o caeremos en algún momento. Y si no fuera por hombres como Bernabé, que dan segundas oportunidades, sería muy difícil que se pudiera cumplir completamente la voluntad de nuestro Dios. La voluntad más grande de Dios fue reconciliarse con el mundo, fue perdonarlo. Entonces vamos al pasaje de Hechos capítulo 15, versos 36. Vamos a ver un acierto de Bernabé y un error del apóstol Pablo. Sí, así como lo escucha. Como les decía en la introducción, capítulo 15, verso 36. Como les decía en la introducción, como seres humanos tendemos mucho a poner nuestros ojos en los líderes. A veces equivocadamente idealizamos y les creemos a los líderes estar faltos de errores, faltos
de equivocaciones. Pero otra cosa que hemos aprendido gracias a nuestros predicadores aquí en Casa de Oración, a las enseñanzas que dio nuestro hermano Misael muy buenas acerca de Elías, por ejemplo, y de otros siervos, es que Dios usa hombres con defectos y que los siervos de Dios también cometen equivocaciones. Aquí vamos a ver lo que fue una equivocación del apóstol Pablo y un acierto de Bernabé. Les dije capítulo 15, versos 36. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, esto ya es más adelante, pero es importante para desglosar este punto. Volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor, para ver cómo están. Y Bernabé quería llevarse consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia, y no había ido con ellos a la obra. Hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. ¿Qué estaba sucediendo aquí? Bueno, más adelante en un viaje que se les encomienda a ellos, muchos años adelante, algo de tiempo después, para el segundo viaje que se les encomienda, el segundo viaje misionero de Pablo, resulta que en el primer viaje, un joven llamado Juan, que tenía por sobrenombre Marcos, que luego veremos el personaje también importante, muy importante en que se convirtió, se había separado de ellos en el primer viaje misionero. En alguna ciudad se separa de ellos desde Panfilia. Dice que se había separado y se regresó a Jerusalén. Esto obviamente fue una mala acción, porque no terminó con ellos la obra, quizá por su juventud, quizá alguna cosa sucedió, quizá algún problema. El punto es que se separó de ellos, y para Pablo, este joven ya no tenía un buen testimonio, pero Bernabé estaba abogando por él para que le dieran una segunda oportunidad. El apóstol Pablo no quiso darle esa segunda oportunidad, y en esta ocasión fue algo duro. Sin embargo, Bernabé sí le da esta segunda oportunidad a este joven. Se cree o se entiende que este joven en este segundo viaje aprende a tener el carácter que quizá no había tenido en el primer viaje, porque se vuelve en un hombre fiel, seguidor, y un hombre fiel seguidor de Cristo. Vamos al pasaje de Segunda de Timoteo capítulo 4 verso 9. Segunda de Timoteo 4 verso 9. Vamos a ver si Bernabé acertó en darle una segunda oportunidad a Juan o Juan Marcos, o si Pablo acertó en esta ocasión en haber sido más firme y haber sido duro y no haberle querido dar una segunda oportunidad. Segunda de Timoteo capítulo 4 verso 9. Esto es muchos años más adelante. Aquí está. Instrucciones personales. Esta es una carta del apóstol Pablo a su discípulo Timoteo, la segunda carta. Procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado, otro que había desamparado al apóstol. Esto ya fue muchos años adelante. Amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galicia y Tito a Dalmacia. Verso 11. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos, es el muchacho del que estamos hablando, o en ese momento joven, ya aquí probablemente fuera mayor. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. Vemos que este joven, como les decía, aparentemente como producto del segundo viaje, la oportunidad que Bernabé sí le dio de irse en un segundo viaje con Bernabé, el Señor continuó y terminó la obra que quería hacer en él. Nos los corrobora este pasaje de Segunda de Timoteo, capítulo 4, verso 9, como el mismo apóstol refiere y reconoce que Marcos
le era útil en el ministerio. De no haber habido un hombre como Bernabé que ofreciera una segunda oportunidad al que falla, no solo no hubiera este hombre seguido ministrando y sirviendo al Señor, sino que no tendríamos el Evangelio según San Marcos. Este joven que falló en su primer viaje, pero que gracias a Bernabé, un hombre de segundas oportunidades, más tarde se convertiría en quien se cree dictado del apóstol Pedro, pero redactó el Evangelio según San Marcos. No tendríamos uno de los 4 evangelios. Fijémonos la importancia de tener entre nosotros un hombre generoso, perdonador, conciliador o intercesor, y un hombre que dé segundas oportunidades como Bernabé. Realmente necesitamos, yo sé que los hay entre nosotros y le doy gloria a Dios, pero necesitamos más, incrementar más esa actitud de dar segundas oportunidades como Bernabé en nosotros. Cuando algún hermano se equivoque, no seamos prontos para juzgarle, sino tomemos el ejemplo de Bernabé y demos segundas oportunidades a nuestros hermanos cuando fallen. Y no solo segundas oportunidades, yo creo que es una manera de decirlo, segundas oportunidades, pero yo creo que el Señor nos ha dado a nosotros más de segundas, terceras, cuartas, quién sabe cuántas oportunidades. Entonces, los siervos de Dios no son hombres perfectos, son hombres con errores. Y aquí hubo tal desacuerdo que se separaron, pero gracias a un hombre conciliador, intercesor y un hombre que ofrecía segundas oportunidades a los que fallaran como Bernabé, el Señor iba a usar de él para cumplir su obra en Juan Marcos, quien escribiría el Evangelio según San Marcos. Muchísima importancia. Por favor, vamos hablando acerca del perdón, nada más rápidamente a Mateo capítulo 18, verso 15, porque a veces podamos refutar o hacerle la pregunta al Señor como lo hizo el apóstol Pedro. Bueno, ¿y cuántas oportunidades tengo que dar? ¿Cuántas veces debo perdonar al que ofende o al que me ofende o falla? Mateo 18, verso 15. Por tanto, dice Jesús, nuestro Señor y Maestro, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano, mas si no te oyere, toma aún contigo a 1 o 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dile a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil. Siempre hacemos mucho énfasis en esta parte del pasaje, porque somos rápidos para molestarnos cuando alguien falla y nosotros creemos no estar fallando. Entonces la balanza se desequilibra un poco y nos centramos mucho en este pasaje, pero no vamos al pasaje más importante, porque es como el remate de la lectura del pasaje, que es la parte más importante. Aquí habla sobre la disciplina es importante y tenemos que ejecutarla tal y como lo dice aquí, pero sin quitarle la parte final del pasaje. Verso 21, esta es la parte que considero más importante porque es la parte con la que el Señor termina ese relato o termina esa enseñanza. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Le preguntaba eso porque el Señor estaba enseñando que si un hermano hace algo contra nosotros, bueno, le digamos o lo corrijamos. Entonces Pedro dice: Señor, ¿y cuántas veces tendré que perdonarlo? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún 70 veces 7. Contestar 70 veces 7 es un decir, es algo simbólico, que quiere decir que infinito número de veces nosotros tenemos que perdonar siempre que nos pidan perdón. No debemos ser personas que no perdonen o personas que crean que hay un cupo o un límite de fallas de mi hermano hacia mí, y hay un cupo o un límite en que le voy a perdonar, pero si insiste y no entiende, pues ya, no, porque no entiende. No, la Biblia no dice eso, hermanos. A veces, como dice el pastor, somos muy duros
Y estamos aprendiendo. Gracias a Dios y gloria a Dios que estamos aprendiendo. Así como perdonamos a los que fallan, pues también perdonemos a los que aún no han logrado entender y son muy duros y juzgan. Sí, perdonemos a ambos. Perdonemos tanto al que falla como al que no ha entendido que no debe ser tan duro. Yo aquí en esta congregación, gracias a Dios, he entendido que no debemos ser duros. Y eso ha traído mucha bendición a mi vida y una obra maravillosa de Dios. Es muy importante. Pero si quieren que diga algo duro, puedo decir algo duro. La palabra de Dios dice que aquel que no perdone las ofensas a sus hermanos, nuestro Padre que está en los cielos tampoco le perdonará a él. A veces nos vamos de un lado de la balanza a hablar las cosas que son duras porque Dios nos ha dado la gracia a veces, porque Él da todas las cosas. A veces nos da la gracia de vivir una vida más o menos correctamente. Entonces, somos duros en ciertos temas, somos duros a veces para hablar de un buen comportamiento y muchas cosas, pero también seamos duros para recordarnos que aquel que no perdona, Dios no lo perdonará. Entonces, la preeminencia del perdón, la preeminencia del amor de Dios, más grande fue el amor de nuestro Dios y su perdón que nuestros pecados. Y podríamos abundar en eso, pero vamos a dejarlo hasta ahí en cuanto al tema del perdón. Es muy importante, hermanos, que como le dijo el Señor a Pedro, no solo 7, sino hasta 70 veces 7. Y el Señor nos perdonará también a nosotros. Quinto rasgo y último rasgo, y les pido perdón de que se me perdió el pasaje acerca de perdonar. Ya lo tengo. Gracias a Dios. En el punto 2, que no desarrollé, ya no lo voy a desarrollar extendido, simplemente el pasaje que habla sobre perdonar, pues es el mismo verso 27. Es el mismo verso 27. Si es el 27 que habla sobre que Bernabé intercedió por él, ¿verdad? Ok. Recordemos que Pablo estuvo presente en la ejecución de Esteban. Capítulos anteriores vimos sobre un joven muy valiente que predicó sin ningún temor el evangelio de nuestro Dios, aunque provocó la furia y la rabia de aquellos que no habían entendido el evangelio, de tal manera que le arrastraron y lo mataron a pedradas. Saulo estaba presente. Las ropas de los que mataron a Esteban estaban, dice, a los pies de Saulo, y él consintió en su muerte. Bernabé era parte de la iglesia. Bernabé conocía a Esteban. Bernabé probablemente era alguien que le amaba, probablemente era alguien que fuera su amigo, era su hermano. Bernabé tuvo que ser alguien que perdonara, y qué gran corazón puso el Señor en Bernabé, porque una cosa es perdonar que el hermano Misael por accidente me pise el pie, pero perdonar a una persona que en su vida pasada consintió en la muerte de una persona que yo aprecio tanto, solo nos habla de la obra de Dios en los corazones de los hombres. Y ese es el segundo punto. Bernabé no tuvo que perdonar cualquier falta o detalle pequeño que nosotros a veces nos afligimos y con los que a veces no queremos perdonar a nuestros conocidos, amigos, a nuestro prójimo. Bueno, Bernabé había perdonado ya a Saulo haber consentido en la muerte, en el asesinato, entendiendo que él estaba cegado y que la luz de Cristo no le había alumbrado. Ese era el punto 2. Último punto. Y las citas, bueno, ustedes las conocen, ustedes conocen la historia de Esteban. Y podemos deducir en el verso 27 que al siquiera darle la oportunidad de escucharlo, pues lo había perdonado, porque no le doy la oportunidad ni siquiera de escuchar a alguien a quien no he perdonado. Un líder secundario, punto número 5 con el que quiero cerrar, y muy importante. Bernabé era un hombre de preeminencia en la iglesia, era un líder natural, un hombre recto, temeroso de Dios, un hombre generoso, un hombre que enseñaba con su ejemplo, un hombre que enseñaba la palabra. Fueron los dos primeros evangelistas de la iglesia. Ellos fueron enviados, Bernabé y Pablo, a extender el evangelio. Así que era un hombre líder. Pero en algún punto él vio los dones y talentos
de este joven Saulo, del apóstol Pablo, y no temió en ningún momento pasar a ser un líder secundario, pasar a ser alguien que, viendo las habilidades y talentos que tenía Pablo, la gracia del Señor floreciera en él. Y sabemos que Pablo fue un hombre muy usado por el Señor. Gracias a él tenemos más de la mitad del Nuevo Testamento. Sin embargo, Bernabé no fue un hombre que le puso obstáculo a que creciera o que le puso el pie, sino fue un hombre que estuvo dispuesto a apoyarle, aún que Pablo creciera y Bernabé quizá disminuyera. Entre comillas lo digo porque pues realmente quien se glorifica es nuestro Dios. Pero sí hay cierto renombre y cierta popularidad humana inevitable. Bueno, Bernabé estuvo dispuesto a perder eso y no le preocupó. Vamos rápidamente para comprobar lo que estoy hablando al capítulo 11 de Hechos, verso 25. Dice: después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole, le trajo a Antioquía. Recordemos en el inicio de la enseñanza que Pablo es sacado de Damasco porque querían matarle los judíos en Damasco, pero luego, estando en Jerusalén, dice el verso 30 del capítulo 9, ahora regresando al 9, dice que predicaba en Jerusalén de tal modo que ahora en Jerusalén también querían matarle los judíos griegos. Verso 30, cuando supieron esto los hermanos, le llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. Por eso Pablo en el capítulo 11 vemos que él estaba en Tarso nuevamente, quizá sin saber qué iba a hacer, o ahí parado sin saber cuál iba a ser su... Pero Bernabé sabía y conocía de los dones de Pablo y no dudó, dice el capítulo 11, verso 25, en ir a buscarle. ¿Qué hubiera sido de toda esa trayectoria, la cual le damos gracias a Dios, que nos ha bendecido mucho el apóstol Pablo, si en el inicio de su ministerio, porque era el inicio de su ministerio, Bernabé no hubiera dicho: ¿sabes qué? Tengo que ir por Saulo porque sus capacidades y lo que el Señor le ha dado son necesarios e importantes. Si no hubiera tenido eso, podríamos a lo mejor estar hablando de que ni siquiera hubiera empezado la gran trayectoria o servicio del apóstol Pablo. Entonces, fijamos a veces mucho nuestros ojos en lo mucho que usó el Señor a Pablo, pero a veces pequeños detalles como ese nos damos cuenta que hubo un Bernabé que estuvo dispuesto a ser un líder secundario, que estuvo dispuesto a ser alguien que dijera: yo necesito el apoyo de él, porque originalmente lo fue a buscar como un apoyo, pero también la Biblia nos va a enseñar que nunca le puso freno ni obstáculo a sus capacidades de Pablo, de modo que Pablo crecía y aumentaba, aunque Bernabé aparentemente, entre comillas, menguaba. Necesitamos ser hombres y mujeres dispuestos a ser Bernabés, dispuestos a servir desde donde el Señor nos permita y donde estemos, sin importar si nos vamos a llevar el reconocimiento o la vista de los demás. Como enseña la palabra nos habla de grandes líderes como Moisés, como Josué, grandes líderes, pero indagamos poco acerca de la gente que estuvo ahí apoyando para que ellos pudieran cumplir ese liderazgo. Indagamos o ponemos poca atención en toda la gente, no solo una que está atrás dando un soporte y un apoyo. Sin el apoyo de todos es imposible. Sabemos que la iglesia somos un cuerpo donde Cristo es la cabeza, Él es la cabeza quien nos guía. Y el cuerpo no puede andar sin una pierna o sin la otra, o sin un brazo, o qué sería, por ejemplo, sin el sistema respiratorio, aunque tuviéramos todo pero no tuviéramos sistema respiratorio, aunque tuviéramos todo pero no tuviéramos sistema digestivo. Entonces se requieren hombres que estén dispuestos a servir desde donde están, y que si el Señor
les da ciertas capacidades y nos pone el Señor en cierto liderazgo, no tomarle cariño a ese lugar, sino que así como Dios nos ha dado la oportunidad de servir en ciertos lugares, observar las capacidades en otros para que también ellos un día puedan sustituirnos. Y así como decía el profeta Juan el Bautista, es necesario que yo mengüe para que Cristo crezca. Así nosotros también tengamos nuestra visión y nuestro objetivo principal, la obra de nuestro Señor Jesucristo. Yo le doy muchas gracias a Dios, que gracias a Dios en esta congregación yo tengo el ejemplo de Bernabé en mis hermanos líderes. Le doy muchas gracias al Señor por el pastor Martín, por nuestro hermano Carlos, por mi hermano Misael, por mi hermano Manolo. Yo, aunque usted, como dicen por ahí, quizá no estaba para saberlo ni yo para contarlo, quisiera que sepan que yo no sé, no sabemos tal cual cómo estén quizá las cosas entre los congregantes, pero hablamos de lo que sabemos. Y yo tengo relación con mis hermanos líderes. Y tengo de ellos, gracias a Dios, la enseñanza de ser hombres como Bernabé. Hombres que han pasado la estafeta, que han dado oportunidad a que otros sirvamos a Dios. Y le doy muchas gracias a Dios por ello. Porque tengo ese ejemplo. Y de esta manera, estando ahora donde el Señor me ha permitido servir, donde por ejemplo mi hermano Manolo a veces me ha permitido también liderar, me ha permitido guiar, el pastor me ha permitido predicar, mis hermanos me han permitido. Eso ha sido de mucha bendición para mi vida, el servir, de muchísima. Gracias a Dios por ese ejemplo yo puedo hacer lo mismo y quiero ser también un Bernabé. Yo quiero que seamos todos Bernabés. Gracias al Señor, hace un mes aproximadamente, y le doy muchas gracias porque estés aquí. Iba a hacer mención de ti, pero no sabía que ibas a estar, pero gracias a Dios que estás. Hace un mes aproximadamente el pastor me encargó relevar a mi hermano Misael en la organización de los jóvenes y le doy gracias a Dios por ello. En los jóvenes yo le doy muchas gracias al Señor por la vida de Raúl, que está aquí con nosotros, porque he visto en él un joven que va a ser de mucha bendición entre nosotros y un joven de quien me apoyaré y de quien deseo verlo crecer y que sigamos creciendo mucho. Un joven nuevo tuvimos ese sábado que hicimos nuestra primera reunión, que se llama Denis. Denis, si nos estás viendo, es un joven lleno de muchos talentos y muchas capacidades. Si tú perseveras aquí en el Señor y si tú le echas ganas, también quiero darte la oportunidad que tú sirvas a Dios y que crezcan. Pero no solo ellos. Por ejemplo, Adriana, Luz, Pepe, Úrsula, todos los que nos acompañan y aprovecho para invitar a los jóvenes que nos estén viendo a que se vengan a las reuniones. Necesitamos hacer la obra de Cristo y la obra de Cristo, como dice el pastor, y es verdad, no la puede hacer un solo hombre. Es algo que un solo líder no puede hacer, es algo de que necesitamos de todos. Por eso, como decía, lo mismo Adriana, Luz, Pepe, Úrsula, Jorge, que nos acompañaron o que nos están acompañando y los que se quieran agregar, también el Señor usará de sus capacidades y yo también, siguiendo el ejemplo de Bernabé, siguiendo el ejemplo de mis líderes que son como nuestro hermano Bernabé, también sin duda serán de mucho apoyo. Davinia es un gran Bernabé. Mi hermana Sila es un gran Bernabé. Nuestra hermana Damaris es un gran Bernabé. Nuestro hermano Misael es un gran Bernabé. Nuestro hermano Ponce es un gran Bernabé. Necesitamos, si lo hemos estado haciendo, hermanos, gloria a Dios. Qué bueno, porque los que lo han estado haciendo, quien no se han agregado a imitar esta conducta que hemos aprendido y desglosado de Bernabé, hermanos, agréguense. Necesitamos más Bernabés en la iglesia. Necesitamos hombres generosos. Necesitamos hombres perdonadores. Mucho necesitamos hombres que perdonen. Necesitamos hombres conciliadores entre unos y otros, no importando en la posición que estamos, si estamos aparentemente en liderazgo o aparentemente no. La influencia del Señor Jesucristo por medio de su Espíritu Santo está sobre todos nosotros. Y Él la obra la hace por medio de todos los creyentes, no por medio de líderes o de nuestras capacidades. Necesitamos hombres
que den segundas oportunidades. Sigamos aprendiendo a darnos segundas oportunidades unos entre otros, a perdonarnos nuestras ofensas y darnos la segunda oportunidad al que se equivoca, al que cae. Nos hemos equivocado todos. A veces no hemos sido quienes dan segundas oportunidades, pero hoy estamos aquí para arrepentirnos y para recordar: Señor, a partir de hoy quiero seguir siendo una persona que dé segundas oportunidades a mis hermanos, y no segundas, sino terceras, cuartas, quintas, las que sean que tú me has dado a mí. Necesitamos ser hombres que estén dispuestos a ser líderes secundarios. Yo estoy dispuesto, hermano. Nuestros hermanos líderes están dispuestos porque lo han demostrado. Estemos dispuestos cada uno. Y si en algún punto el Señor empieza a usarlo y lo lleva a algún punto de liderazgo, o ya lo tiene, porque gracias a Dios hay muchos hermanos sirviendo y hay mucho liderazgo en este lugar, no tengamos nuestros ojos en el lugar o en la posición, tengamos nuestros ojos en servir y glorificar a Cristo. Amén. Le damos gracias al Señor por su palabra, y que podamos estar dispuestos a menguar para que otros crezcan, y sobre todo menguar nosotros para que Cristo crezca en nosotros. Último punto o un detallito que quería agregar. Hay algo en lo que podemos ser Bernabés todos, algo también muy importante, y es en la oración. La oración es algo a lo que le tenemos que dar mucho lugar en nuestras vidas. Somos casa de oración. Seamos una casa de oración. Es necesario que la oración crezca en nuestra vida cotidiana, dice la palabra, en todo tiempo. En nuestras actividades, yo sé que estamos trabajando, y en diferentes actividades estemos siempre en contacto con nuestro Dios intercediendo, porque es necesario que la oración crezca y la confianza en nuestras habilidades disminuya. Realmente es la oración la que va a ayudar mucho a que el propósito del Señor se cumpla, y no tanto nuestras capacidades humanas. Menguemos en nuestras capacidades y crezcamos en oración, casa de oración. Vamos a orar al Señor. Padre, te damos gracias porque en esta noche, Señor, nos has permitido, Señor, ser como Bernabé, Señor. Y es, Padre, un gozo, un deleite servirte, Señor. Es un gozo y una gran alegría servirnos los unos a los otros. Padre, ¿qué seríamos nosotros sin el apoyo de nuestros hermanos? Padre, que todos sepamos y recordemos que lo que hacemos no lo hacemos para nosotros, Señor, sino para tu gloria, Señor. Que no es para que ninguno de nosotros sea grande, sino para que tú seas el único grande entre nosotros y entre la gente, Señor Jesús. Padre, ayúdanos a aprender de los hombres que parecen menos visibles en tu palabra, pero que son de mucha importancia, Señor. Apréndenos a mirar también en aquel que no se va a llevar el reconocimiento, en aquel que no se va a llevar las palmas, pero que sin su amor y sin su compromiso, tu propósito, Señor, no sería posible. Señor, yo quiero ser más como Bernabé, Señor. Yo quiero, Padre, amar tu obra y no amarme a mí mismo, Señor. Pon ese amor y ese deseo en cada uno de nuestros corazones. Gracias por todos estos Bernabés, Señor, que son mis hermanos amados, Señor. Gracias, Señor, por nuestras familias, por nuestros amigos, Señor. Que tu paz sea sobre todos ellos. Que tu gracia y tu misericordia sea sobre este mundo, Señor. Que no vamos a juzgar, sino que vamos a interceder con misericordia por ellos, Señor. Ten misericordia, Padre, porque nosotros tampoco queríamos nada contigo, Señor. Tampoco queríamos, Señor. Ten misericordia, Padre. Gracias, Señor, por tu Hijo Jesucristo, quien es el que hace todas las cosas posibles, Señor. Que Él crezca y que nosotros menguemos. Gracias, Padre. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Que el Señor le bendiga mucho, hermanos. Estamos despedidos.